Y ahora continuamos con Carla Paniagua, que es antropóloga visual y coordinadora de estudios de futuros en Centro. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer tenerte aquí. Además, me encanta el título de tu charla, ¿no? La curiosidad morbosa. Me ha gustado mucho que utilices ese adjetivo, perdón, para tu ponencia. Estoy deseando escucharte, así que sin más preámbulos voy a darte paso para que des tu conferencia. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Pues quisiera comenzar contándoles un poco acerca de esto, del tema de la curiosidad. Cuando yo era una niña, como todos los niños, básicamente como todos los seres humanos, era una persona muy curiosa. De hecho, el primer recuerdo que tengo de mí, la primera imagen que tengo guardada en mi memoria, es la de estar buscando en el césped. Recuerdo la textura, el color, recuerdo todas las características del césped de la casa de mis padres y yo estaba abriendo las raíces del pasto buscando algo. Y creo que esta primera imagen de mí buscando algo, abriendo las raíces para encontrar algo que se me había perdido fue determinante para el resto de mi vida. Con el tiempo, pues seguí siendo curiosa, pero me especialicé en un tipo de curiosidad. A mí me gusta, creo, de alguna manera, me especialicé en el morbo, es decir, todo lo que me decían que estaba prohibido, que eso no debía saber, que no debía escuchar, que no debía de ver, pues eso era lo que me provocaba más. En ese sentido no me considero especial, me parece que eso nos pasa un poco a todos, que cuando somos niños pues nos establecen ciertos límites y justo eso es lo que nos provoca la curiosidad y bueno, pues exactamente lo mismo me sucedió a mí. Esto que me prohibían era lo que me provocaba más. Sobre todo, lo que más me provocaba la curiosidad eran los armarios. Los armarios eran una invitación a averiguar cuáles eran los objetos que las personas, en este caso mis familiares, mis tías, mis primas, cuáles eran los objetos que las personas guardaban, clasificaban, consideraban sus secretos, sus bienes más preciados. Entonces, de una forma muy empírica, muy intuitiva, yo empecé siendo una niña a explorar, a conocer a mi familia a través de sus objetos. Empecé a hacer como una arqueología de los objetos, porque me gustaba mirar estos objetos y conectar sus significados con lo que cada una de estas personas eran. Entonces me gustaba hojear las revistas, ver lo que guardaban, ver lo que consideraban, como he dicho, un secreto o lo que consideraban muy precioso. De alguna manera, entonces, conecté este acto prohibido, el acto de curiosear y morbosear, con el acto de conocer. En este caso, con el acto de conocer a mis seres queridos, pero con el tiempo empecé a conectar este acto, este mismo procedimiento con el acto de conocer a otras personas, en este caso a los grupos humanos. Cuando crecí, seguí por este camino, no de ir e indagar en los armarios de las personas, por fortuna esta mala costumbre con el tiempo se me quitó, entonces actualmente las personas pueden invitarme a su casa sin el riesgo sin temor de que yo vaya e indague en sus armarios, pero lo que sucedió fue que cuando crecí estudié una maestría en antropología social en el CIESAS, en México, y allí pude profesionalizar mi curiosidad. Ahí me di cuenta de que había otras personas, otros curiosos y otras curiosas, que observaban el comportamiento colectivo para interpretarlo. Y me di cuenta de que entonces eso que yo hacía de manera intuitiva, pues era una profesión que generaba conocimiento útil y que básicamente es lo que actualmente conocemos como la antropología. Aquí dice Ana Tronja o Pope, aquel que mira lo que ve, que es
el objeto de estudio de la antropología, el comportamiento de los grupos humanos, el comportamiento de los otros. Entonces, mi curiosidad de alguna manera me llevó ya en un nivel más profesional con los métodos, con las herramientas, los instrumentos adecuados a descifrar el comportamiento de los grupos humanos y a conectarme con toda una red de otros profesionales que como yo nos dedicábamos a curiosear en torno a la vida de otras personas. De alguna manera entonces me volví una curiosa profesional, una curiosa con posgrado, ¿ok? Al respecto de esto entonces puedo decir que a lo largo de los años pues me he vuelto eso, una profesional de la curiosidad y entonces observo mucho el comportamiento de la gente alrededor de este hecho, alrededor de su propia curiosidad. Y en este sentido observo pues que la curiosidad, nuestra curiosidad, es decir, nuestro apetito por querer saber más, es una especie de tamagotchi. Recuerdo a los tamagotchis, estas mascotas digitales que como en realidad como cualquier mascota biológica deben de tener ciertos cuidados y si no les das de comer se mueren. Bueno, pues básicamente la curiosidad funciona exactamente igual. Hay que alimentarla a cierto tiempo para que florezca. Y en mi ejercicio cotidiano como profesional, primero de la educación y segundo como formadora de grupos humanos en empresas, me he dado cuenta a lo largo de los últimos años de que muchas personas, no digo que todo el mundo, pero sí cada vez son más las personas que no son curiosas. Es decir, aunque podríamos considerar que la curiosidad es inherente a todos los seres humanos, es una cualidad inherente que nos dio la naturaleza, yo cada vez veo a más gente que no es curiosa, lo veo en el aula, lo veo en las aulas de licenciatura, lo veo en las aulas de posgrado y lo veo también en las compañías. Cada vez hay más personas que no quieren saber más, que no detectan esta brecha y no sienten apetito por querer saber. Y esto me parece muy importante porque la curiosidad está relacionada con muchas otras habilidades que comienzan por este apetito de querer saber y generar bases de datos alrededor del conocimiento. Al respecto de esto, el periodista Ian Leslie explica en el libro Curious que existen dos tipos de curiosidades, la diversiva y la epistémica. La diversiva es una curiosidad que nos permite deleitar nuestros sentidos sin ningún propósito aparente, mientras que la curiosidad epistémica nos permite construir bases de datos y por lo tanto generar conocimiento alrededor de nuestro ejercicio de la curiosidad. Es, digamos, una curiosidad que tiene un propósito. Al respecto de esto diría que no hay curiosidades malas, no es que una sea buena y una sea mala. De hecho, pienso que la curiosidad diversiva eventualmente se puede volver epistémica, se puede encarrilar en función de un propósito, pero sí me parece importante notar que cada vez menos personas ejercen su curiosidad epistémica y por lo tanto comprometen la conformación de bases de datos en su cabeza, porque la curiosidad epistémica es la que está relacionada justamente con el ejercicio de la memoria y con la producción de conocimiento, la acumulación de conocimiento en nuestra mente. Eso tiene consecuencias muy importantes. Entre otras, se relaciona con este fenómeno tan comentado desde hace un par de años que tiene que ver con esta suposición de que quizás los seres humanos estamos viendo mermada nuestra inteligencia. No diría que es la única causa, pero sin duda alguna encuentro que hay una posible relación entre la disminución de nuestra curiosidad epistémica y esta cuestión de si nos estamos volviendo o no un poco más tontos. Bueno, la curiosidad se relaciona también con nuestra habilidad para entender el cambio. Al respecto de esto, Amy Webb, la directora del Future Today Institute, eh, nos dice, entre otras cosas, en su libro The Signals Are Talking, que el tabú de hoy es el mainstream de mañana. Esto es muy importante porque por lo que les contaba al principio de mi historia, que es que la curiosidad que me gusta a mí es la curiosidad morbosa. Con el tiempo aprendí que mi morbo era útil para entender el comportamiento colectivo limítrofe, aquellos comportamientos que se consideran ocultos, tabú, prohibidos, extraños,
raros, es ahí en ese tipo de, en ese tipo de comportamiento humano que se ubica en los linderos de lo que consideramos aceptable, es ahí en esas zonas de cambio, en esas fronteras, donde se cocina lo que el día de mañana será el mainstream. Es ahí donde vamos a poder entender cuáles son las señales de cambio. Por lo tanto, la curiosidad, y en este caso la curiosidad morbosa, a mí me ha permitido no solamente estudiar el comportamiento colectivo, sino entender cómo este comportamiento colectivo se relaciona con las señales de cambio y con los estudios de futuros, que es una de las salidas, una de las vertientes en las que yo actualmente ejerzo mi profesión. Mi profesión que se relaciona con la curiosidad morbosa, como he dicho. Bueno, pues yo lo que quisiera preguntarles es, ¿ustedes cómo ejercen su curiosidad epistémica? Ustedes, en principio, ejercen su curiosidad, la ejercitan, porque aunque la naturaleza nos dotó de apetito por saber, si nosotros no lo alimentamos como planta, como Tamagotchi, eventualmente se va a morir. Entonces yo te preguntaría a ti, ¿tú alimentas tu curiosidad? ¿Te das la oportunidad de experimentar apetito por saber más? Porque, sabes, tener contigo una computadora, un móvil que todo lo sabe, no garantiza que tú tengas conocimiento. Tener acceso a la información no significa tener bases de datos en la cabeza, ¿ok? Entonces, ¿tú cómo alimentas tus bases de datos? ¿Y tú cómo te preparas para observar señales de cambio? ¿Tú cómo te permites ejercitar tu curiosidad morbosa? ¿Tú cómo te permites observar anomalías? Yo definitivamente no tengo una batalla en contra del teléfono celular, soy amiga del móvil como muchos y muchas de ustedes, pero sí creo que pasamos mucho tiempo distraídos, eh, digamos, abstraídos de ciertas realidades que nos impiden conformar bases de datos y darnos cuenta de las anomalías que el día de mañana nos permitirían prepararnos mejor para el cambio. En ese sentido, esta es una invitación para que alimentes el Tamagotchi de tu curiosidad y no lo dejes pasar, no lo dejes morir. Si quieres saber más al respecto de los autores que he mencionado en mi charla, te recomiendo mucho The Signals Are Talking de Amy Webb. Te recomiendo mucho Curious de Ian Leslie, que también lo mencioné, al respecto de los dos tipos de curiosidad. Los dos libros son fantásticos, te van a encantar. Y al respecto de un tema que no desarrollé en mi charla, pero que te sugiero explorar en profundidad, que es la cristalización de las ideas, porque no basta con generar bases de datos y generar conocimiento. Es importantísimo transformar el conocimiento en materia para generar, para producir un cambio significativo. Al respecto de la cristalización, te recomiendo mucho este libro, Why Information Grows, de César Hidalgo, que también está publicado en español como El triunfo de la información. Te recomiendo muchísimo estas tres obras para continuar la conversación. Y si quieres conocer mi trabajo, me puedes contactar aquí. Yo soy Carla Paniagua, mi Twitter es @cirila_thompson, mi correo electrónico es capaniagua@centro.edu.mx y espero saber más de ti. Muchas gracias. Madre mía, Carla, espero de verdad que hayas abierto ese melón, como decimos aquí en España, igual que has hecho conmigo, con todos esos jóvenes, sobre todo mujeres y hombres que nos están escuchando y que quizás sí han perdido por el camino ese hambre de saber, ¿no? Se me ha venido además a la mente una imagen de mi infancia cuando hablabas, yo abriendo esos tomos enormes de enciclopedia y aún así no encontrando la respuesta y preguntando a los adultos, ¿no? Y preguntando a los compañeros y queriendo saber más. Y sí que es cierto que tener, pues como tú dices, ¿no? Este aparato en las manos, el poder decirle a Siri, oye Siri, ¿cuándo nació tal? O ¿qué ocurrió con no sé qué? O explícame, hace que perdamos ese hambre, esas ansias de aprender. Por eso me he quedado con ganas de escucharte más y más y más, pero bueno, sé que hay muchísimo material tuyo además en la red que, como bien has dicho, podemos contactarte. Para mí ha sido como un soplo de aire fresco, ¿no? El escucharte y parece, o al menos es la sensación que me da, que ves la vida como un gabinete de curiosidades. O sea, es como todo ese
es posible seguir investigándolo. Por eso te quiero dar las gracias. Me ha encantado tu intervención. Gracias a ti, querida Rosa. Efectivamente, para mí la vida es un gran armario y hay que seguir alimentando nuestra curiosidad. Pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.